Gracias por conectarse a su clase de reparación de PC. Vamos a iniciar, ¿verdad? Leyendo el versículo que tenemos para estas semanas, que es Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, de este versículo hemos estado compartiendo el hecho de que se habla que son frutos del Espíritu Santo. Algo otras versiones lo plantean como que el Espíritu Santo es el que da estos frutos. Debemos de tomar en cuenta que a Jesús, ¿verdad? Le gustaba mucho plantear sus pensamientos o sus ideas haciendo uso de la naturaleza y creo que es algo que está inmerso en Dios mismo, ¿verdad? Entonces, en términos de las semillas, la tierra, el dar fruto, el crecer, el que un árbol, por ejemplo, un árbol frutal de frutos es su razón de ser. Cuando un árbol que está destinado a dar frutos, pues no da fruto, Jesús dijo, pues que sea echado al fuego, ¿verdad? Porque no sirve para lo que es. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que al recibir al Señor Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador personal, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo entra en nosotros. Y a medida nosotros tenemos una mejor relación con Dios, el Espíritu Santo va dando sus frutos y el primero de ellos es el amor. Luego estamos hablando del gozo. Significa que si amamos a las personas y somos capaces de amar a otros, es obvio que seremos gozosos porque debemos tomar en cuenta que este gozo del que habla este versículo es producido no por cosas materiales, sino que es un gozo que viene de la parte o el componente espiritual, ¿verdad? Así que debemos tomar en cuenta esta situación para esto que vendría siendo los frutos o los del espíritu. Bueno, vamos a dejar hasta acá esto, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver. Solo déjenme cambiar algo acá. Ok, bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unos discos duros, ¿verdad? Estos que voy a mostrar acá, que ya serían discos duros en el formato de 3.5 pulgadas, ¿verdad? O mejor conocido como discos duros de laptop, que también los podemos ver incluidos en equipos Soden 1 y que de hecho es el formato, ¿verdad? Que ha tomado los discos duros de estado sólido en cuanto al tamaño, ¿verdad? Podemos ver que son muy parecidos, digamos, a los de las laptops convencionales en términos de sus partes. Más pequeño, claro está, ¿verdad? Pasamos a un formato mucho más pequeño. Bueno, yo voy a tomar uno de ellos acá, ¿verdad? Este es marca Toshiba y este es marca Hitachi, ¿verdad? Y pues esos dos ya pasaron a mejor vida, ya no sirven, ¿verdad? Lo aclaro por lo que vamos a hacer con estos, ¿verdad? Es algo demostrativo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer acá. Voy a quedarme con este ahorita. Aquí pueden ver, ¿verdad? Que lo voy a acercar, ¿verdad? Es un disco duro, ¿verdad? Tipo SATA, ¿verdad? Es un disco duro marca Hitachi. Por ahí dice que es fabricado de fabricación a octubre del 2007, ¿verdad? Y es un disco duro pequeño, es de 80 gigas, ¿verdad? O sea, ya es un disco duro un poquito antiguo. Bueno, lo que vamos a hacer es curiosearlo, ¿verdad? O sea, lo vamos a desarmar para efectos nada más de saber cómo es que estos o cómo vienen compuestos a nivel interno, ¿verdad? Decíamos que esto nunca nos va a ocurrir hacerlo con con un disco duro en buen estado, porque entonces hasta ahí llegó el buen estado del disco duro. Bien, estos ya la mayoría de fabricantes en los discos duros comienzan a ponernos esos tornillos especiales, ¿verdad? Ni tan especiales porque pues ya están los desarmadores así en acceso, ¿verdad? Algunas consolas de videojuegos, sobre todo las de Nintendo, por ejemplo, cuando uno quiere desarmar un Nintendo, hay una herramienta especial para eso, ¿verdad? Que no es muy fácil de conseguir. Pero estos hoy vienen la mayoría de kits, ¿verdad? Donde nos venden un kit como este que voy a mostrar, ¿verdad? Un kit de desarmadores, los venden de precisión, a veces les dicen desarmadores de celulares, ¿verdad? Ahí viene.
todo lo que se pueda necesitar para eso. En este caso es un tornillo que se conoce como Torx, ¿verdad? Ahí viene la letra T, ¿verdad? Algunos le dicen en forma de estrella, ¿verdad? Por el formato que tiene y claro, van por números, ¿verdad? Hay de los más gruesos a los más delgaditos, esos de los más delgados. Aquí podemos identificar rápidamente que tenemos acá 6, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a remover estos 6 tornillos, ¿verdad? De este lado. Quitaríamos el primero. Aquí tendríamos un... Bueno, tengo que aclarar, este nunca se ha abierto. ¿Verdad? Este lo hemos estado guardando precisamente para una práctica en la cual pues se viese su apertura por primera vez, ¿verdad? Digamos, de este disco duro. Entonces vamos a ver acá. Lo vamos a quitar acá. También los del otro lado, ¿verdad? Son en total 6 tornillos de este tipo, ¿verdad? Son bastante pequeñitos y tienen pues esta característica de ser diferentes a los Phillips o a los planos, ¿verdad? Es otro tipo de cabecita. Bien, ahorita ahí ya están removidos, entonces podríamos pensar, bueno, ¿será que esto ya se puede levantar, verdad? Podemos comenzar a intentar acá a removerlo, ¿verdad? A querer levantarlo, pero dependiendo del fabricante puede ser que aquí encontremos un poquito de oposición a removerlo, ¿verdad? Entonces aquí ya se comienza a levantar, ¿no? Aquí ya se comienza a levantar, bien, y vamos a ver, este lado ya está. Vamos a comenzar a abrirlo por el otro lado. Esto se siente como que tuviera algún tipo de pega. Aquí es donde viene la situación. Bueno, será, ¿verdad? Si alcanzarán a ver, voy a sacarlo acá. En esta zona de aquí, si uno acá propiamente, si uno toca acá, se siente como un canalito y aquí también. Entonces, a veces en donde uno pasa así y la viñeta queda como marcada, ¿verdad? Se hace como un círculo. Podría ser que allí se encuentre algún tornillo, ¿verdad? Que estuviese de manera oculta. Entonces, cuando se siente acá, este lado, pueden ver, miren, este ya se levanta, este se levanta, pero aquí, en esta zona, como que hay cierta oposición, ¿verdad? O fuerza que todavía lo detiene, ¿verdad? Entonces, seguramente por acá vamos a encontrar algún tornillito más, ¿bien? Y esto es básicamente el sello, ¿verdad? Que los fabricantes intentan hacerle para garantizar, ¿verdad? Que usted no lo ha desarmado y que pues nunca se ha abierto. Y aquí es donde también comenzamos a hacer notar, ¿verdad? El hecho de que en un disco duro pues se aperturó y cosa que no debería de ocurrir, ¿verdad? Recuerden que ya cuando, por eso las indicaciones, ¿verdad? De esos discos duros nos dicen, bueno, que no se abra, ¿verdad? Porque pues se pierde la garantía, ¿verdad? Hoy eso ya no solo es para discos duros, igual. A veces cuando nos venden algunos cases, hoy le ponen alguna viñeta al case, ¿verdad? Ahí a un ladito, en algunos, sobre todo en los lugares que aquí los arman, ¿verdad? Que aquí los ensamblan con partes, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, esta viñetita no la vaya a remover, ¿verdad? Porque si la remueve, pues pierde la garantía del equipo que le hemos vendido, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces acá, miren, ahí ya levantamos, ¿verdad? Y ahí alcanzaremos a observar que está un tornillito más. Ahí estamos con un tornillito más. Entonces, por más que le hiciéramos fuerza, esto no iba a salir, ¿ve? Necesitamos acá volver. Ah, y de hecho, no solo eso, sino que este es todavía más pequeño que estos otros, porque aquí no entra el desarmador. Este no lo quita, necesitamos el número menor al que tenemos ahorita, que sería el 5. Y a ver si tenemos el 5 por acá. Sí, aquí está. Entonces aquí, vean, nos va a tocar utilizar dos, ¿verdad? Usamos el 6, estos son del 6 y estos son de la T5. Y este sí, ¿verdad? Ya entra y ya podemos removerlo. Entonces ya sabemos que este posiblemente sea igual en largo y en ancho, pero no en la cabecita, ¿verdad? Es diferente. Va, y hoy sí, ya podemos aperturarlo. Nótese, ahí se mira, miren, ahí se ve el reflejo, ¿verdad? De lo que tengo acá. Esto es como un espejo prácticamente, ¿verdad? El revestimiento magnético. Nunca ha abierto este disco duro hasta el día de ahora.
porque ya lo aclaramos, no es algo común que esto se abra. ¿Verdad? Pueden observarlo acá, miren, ahí están viendo, ¿verdad? Ahí tenemos lo que vendría siendo el disco duro, ¿verdad? De este equipo, miren. Muy similar, ¿verdad? Estaríamos viendo que esto es muy similar a el disco duro que estábamos mostrando el día de ayer, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Nada más que es el formato más grande, el papá de este, ¿ve? Vemos que es más grandote, ¿ve? Pero en términos de los componentes estamos viendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Prácticamente lo mismo. El disco, ¿verdad? Acá, el disco con su revestimiento magnético, la agujita, este brazo, ¿verdad? Que ya decíamos que este es un imán, ¿verdad? Este que tenemos acá. Y la zona del flex con la conexión a la tarjeta. Ahí estamos, entonces, y el motor, ¿verdad? El motor que ya sabemos que es el que permite el giro del disco. Bueno, ya que lo tenemos ahí, como estamos curioseando, ¿verdad? Porque esto no sirve más que para satisfacer la curiosidad de qué hay por dentro, ¿verdad? Porque nunca vamos a hacer esto para reparar un disco duro, ¿verdad? Ya explicamos que, al contrario, si lo abrimos así, pues lo arruinamos, porque aquí ya le entraron un montón de partículas que no deben de entrar. Ya pueden ver acá estos alojamientos, ¿verdad? Están hechos acá. Esto negro que miran aquí alrededor, miren, esto es como un empaque. Es como un empaque. Esto es como las culatas del motor, ¿verdad? Que llevan su empaque, ¿verdad? Ahí de puntería para que no se salga nada, ¿verdad? Y en este caso, pues para que no entre nada. Bien. Ah, y este tiene este filtro. Les había dicho que algunos discos duros traen como un respiradero, ¿verdad? Acá, eh, que es con el propósito de que entre un poquito de aire, pero se filtra, ¿verdad? Se filtra para que no vaya a entrar polvo. Es para evitar que se sobrecaliente. Vale, ¿qué voy a hacer ahorita? Tenemos una fuente por acá, ¿verdad? Entonces vamos a energizar este disco duro. Vamos a conectarle la energía. Vamos a ver qué sucede cuando el disco duro está, digamos, conectado a la energía eléctrica. No vamos a tener conexión, digamos, de datos, ¿verdad? Solo va a ser la conexión de la energía. Ahí lo tenemos. Y pues vamos a energizar acá la fuente. Vamos a conectarla por acá. A ver. Ahorita vamos con esta prueba. Seguramente ustedes no lo van a notar porque la velocidad es constante. Voy a tratar de subirlo a la cámara lo más que pueda, para que veamos que esto está girando. ¿Ve? Allí esto está girando. ¿Ven? Casi no se aprecia, pero sí hay un giro. ¿Ven? Voy a quitar la energía. ¿Ven? Ahí vamos a ver cómo se desaceleró y se detuvo. Nuevamente, vamos a conectarlo. Ahí comienza a girar. La aguja, pues no se mueve porque ahorita no hay lectura de datos. Si esto estuviera conectado a la computadora, la aguja comenzaría a moverse para leer la información. Pero podemos ver que aquí, ahí para. Y nada más con el propósito de evidenciar lo que sucede, voy a ponerle una marquita, miren, con un plumón. Vamos a ponerle aquí una pequeña marquita. Ahí está la marquita, ¿vale? Creo que la vamos a alcanzar a observar. Voy a energizar nuevamente acá lo que sería el disco duro. Vean, no se alcanza a observar la marca, ¿verdad? La marca casi no se mira que se esté moviendo. Es por la velocidad constante. Las RPM que tiene el motor que está ahí girando es un motor de velocidad constante. Esto es igual, por ejemplo, cuando pensamos en cómo funciona un esmeril, ¿verdad? O una de estas amoladoras, una esmeril angular. Los esmeriles tienen una velocidad constante. Eso no se puede regular, ¿verdad? Se enciende y eso comienza a girar y la velocidad, las RPM son constantes en ese aparato. No es igual que una pulidora, ¿verdad? Por ejemplo, las pulidoras se parecen a los esmeriles, pero las pulidoras sí podemos regular
la velocidad, ¿verdad? A través ahí de una perillita que suelen traer, podemos que vaya más lento, que vaya más rápido. En este caso no hay regulación, sino que la velocidad a la cual esto gira es una velocidad constante, ¿verdad? Las RPM se vuelven constantes. Vamos a volverla a conectar, ¿verdad? Para que observemos el momento en el que este arranca. Cuando la computadora lee información, decíamos, miren, la aguja comienza a moverse. Ahorita no se mueve porque no tiene la conexión de los datos. Vea, cuando ya la máquina va a comenzar a leer información, entonces esta aguja comienza a moverse y se desplaza, ¿verdad? Sobre esta zona de acá, de un lado a otro. Cuando se va la luz, ¿verdad? O cuando tenemos problemas de fluctuación, ahí es que comienza a ocurrir la situación de que esta aguja se para, ¿verdad? Se para en donde esté leyendo en el momento. Y esos pequeños impactos son los que a la larga dañando la película o el revestimiento magnético de lo que vendría siendo el disco duro, ¿verdad? Por otro lado, déjame ver si aquí tengo. Quiero ver si tengo aquí uno disponible. Vamos a ver si lo puedo sacar. No, no, yo no creo que no lo vaya a alcanzar. Bueno, eh, tenemos aquí otra pieza, ¿verdad? Que es importante hacerla notar. Esto incluso le ponen de las bolsitas de gel, ¿verdad? Aquí la vamos a sacar, es esta de acá. Esta es bien pequeñita, ¿verdad? Es esta de acá. Para ahuyentar, ¿verdad? O eliminar cualquier residuo o rastro, digamos, de humedad que por algún motivo pudiese generarse dentro del disco duro, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos esta situación de que incluso trae esto acá. Déjenme ver, permítame, déjenme ver si puedo alcanzar un cablecito porque ahorita no lo tengo aquí a la mano. Aquí está. Vamos a ver si lo alcanzo a hacer llegar. Este es un cable de datos. De hecho, está conectado a la computadora ahorita. Bien, vamos a conectarlo y vamos a conectar acá lo que vendría siendo la, la energía nuevamente, ¿verdad? Y vamos a encender acá. ¿Notaron ahí el movimiento de la aguja? Ahí se está moviendo. Esto es porque ahorita está conectado a un equipo y está conectado al sistema operativo y está conectado a la motherboard. Cuando se conecta a la motherboard, esto comienza a moverse. Y claro, cuando comenzamos a querer accesar a la información, ¿verdad? La aguja va a estar haciendo también ese movimiento sobre la superficie del disco. Aquí es donde algunos discos duros denotan su mal estado, porque comienzan a generarnos lo que vendría siendo un traqueteo, como que se escuchara que algo está trabado internamente. Es cuando ya la aguja, digamos, tiene problemas pues de lectura. Ahorita este disco duro está intentando, ¿verdad? Él está intentando, su tarjeta lógica está intentando leer información, pero ya está desajustado, ¿verdad? Su sistema a nivel del brazo magnético y de la lectura del disco. Por esa razón es que ya no funciona. Si lo vemos a nivel del sistema operativo, nos aparece como un disco duro que el sistema operativo lo reconoce, pero que no le puede dar formato, ¿verdad? No puede prepararlo, ¿verdad? Es un disco duro que tiene ya posiblemente sectores dañados, tiene problemas en sus cilindros, tiene problemas a nivel de sus agujas. Esos datos ya los vemos a través de un software, ¿verdad? Entonces, lo siguiente que vamos a estar hablando a nivel de lo que son los discos duros es cómo hacer un diagnóstico desde algunas aplicaciones, ¿verdad? Para saber en qué estado se encuentra un disco duro y así decir, pues, si el disco duro definitivamente está malo o si se puede trabajar.
Como pueden ver, ahorita no se está intentando accesar al disco, pero el disco por sí solo comienza a hacer como unos pequeños movimientos, ¿verdad? Como queriendo leer la información, ¿verdad? Para establecer contacto entre lo que hay acá y el sistema operativo. Sin embargo, ya cuando el disco duro está dañado, pues decíamos, ya no es posible observar esa situación. Entonces, si el disco duro se está moviendo así y la aguja está en una posición en donde está leyendo o escribiendo información y hay un corte en el suministro eléctrico, ¿verdad? Eso es lo que termina dañando ese sustrato, ¿verdad? Pueden ver que ahí al desconectarlo, la aguja está programada para regresar, ¿verdad? A su posición original y para que cuando se arranque, ¿verdad? Comience a hacer una pequeña lectura. Ahí se está moviendo el brazo. Bueno, entonces esta era una pequeña demostración, ¿verdad? Y decía al principio, miren, es nada más para satisfacer la curiosidad de cómo son los discos duros de estado magnético, ¿verdad? En cuanto a su funcionamiento a nivel interno, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pero, repito, este procedimiento no debe de efectuarse con un disco duro que se encuentre en buenas condiciones, ¿verdad? Porque si lo hacemos, pues es seguro que lo que hemos estado haciendo aquí, hablando, todas esas partículas ya le cayeron acá. Es más, si esos discos duros se dejan así sin tapar, les pasa igual que como le suceden a algunas piezas que las dejamos a la intemperie, ¿verdad? Comienzan a oxidarse, ¿verdad? Comienza a oxidarse y ya no se mira eso así tan como ese acabado de espejo, ¿verdad? Sino que comienzan incluso a oxidarse. Por ahí tenemos un disco duro que creo que es el más viejito en cuanto a la apertura, ¿verdad? Que tiene varios años de que está así abierto, que se ha usado siempre para las clases, que ese ya no se mira ni siquiera reflejo, ¿verdad? Sino que se mira así el disco entre un color metálico y un color así de rojizo como óxido, ¿verdad? Así que vamos a sellarlo, ¿verdad? Para garantizar. Y claro, ¿verdad? Esta cosa es lo que a cualquier fabricante, ¿verdad? De discos duros le dice, ah, no, esto ya lo abrieron, ¿verdad? Y aquí algo le hicieron, ¿bien? Y ya no puedo aplicarte garantía. Los sellos estos cada vez los hacen más difíciles de retirar, ¿verdad? Y sin dejar rastro, ¿verdad? Hoy vienen, hay unos plateados, ¿verdad? Que traen hasta letras. Cuando uno los arranca, ahí quedan las letras pegadas y se viene la otra parte, ¿verdad? Entonces, esos sellos, pues, los fabricantes tratan de curarse en sano, ¿verdad? Para que los usuarios no vayan a hacer algo que no deban de hacer, sobre todo con piezas con las cuales no tendría por qué usted meterse. Vean, los discos duros son componentes delicados y por eso la cuestión de los famosos backup, ¿verdad? De hacer copias de respaldo, porque decir que vamos a restaurar archivos de los discos duros, sí hay software, hay procesos que pueden restaurar los documentos, ¿verdad? Pero que son bastante complejos y que, claro, si son archivos muy grandes, en cuanto a tamaño, es casi seguro que los vamos a perder, ¿verdad? Porque los archivos pequeños se suelen recuperar con algunos software, pero se vuelve bien conflictivo cuando alguien pues pierde su información, ¿verdad? Es obvio que si es información importante, información valiosa, hay que hacer siempre respaldos, ¿verdad? Porque estas cosas no son eternas, ¿verdad? Y pues tienden a arruinarse, ¿verdad? Siempre dan aviso, los discos duros siempre le dan aviso a uno, pero uno no hace caso, ¿verdad? No hace caso y hasta que sucede la tragedia, pues ahí se lamenta después, ¿verdad? Que por qué no lo cambié antes, que por qué no saqué los archivos y cosas por el estilo. Bueno, entonces el día de ahora creo que con esto vamos a terminar. Les agradezco haber estado en la clase de este día. Mañana, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del disco duro, pero ya de otros aspectos más a nivel, digamos, de lo que son aplicaciones que nos sirven para hacer o conocer diagnóstico a nivel de discos duros. Que pasen un feliz resto del día. Nos vemos mañana, primero de Dios.